Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un tema llamado Teorema de Tales, pero para ello es necesario recordar algunos temas básicos. Lo primero que vamos a recordar es la semejanza. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma y distinto tamaño. Pero además, sus ángulos deben de ser iguales y sus lados deben ser proporcionales. Aquí tenemos dos triángulos de la misma forma, pero de diferente tamaño. Sin embargo, sus ángulos son iguales. Como podrás darte cuenta, los dos tienen un ángulo recto de 90 grados. Tienen un ángulo agudo de 47 grados y otro ángulo agudo de 43 grados. Ahora, podemos decir que sus lados también son proporcionales. Y lo vamos a comprobar. Fíjate bien, si yo divido 8 entre 4, me va a dar a 2. Estoy comparando lados correspondientes. Si yo divido 6 entre 3, también me va a dar a 2. Y si yo divido 10 entre 5, también me va a dar a 2. Esta es la razón de semejanza, por lo que podemos decir que el triángulo mayor es lo doble del menor, o bien que el menor es la mitad del mayor. Otro conocimiento que vamos a recordar son las líneas paralelas. Las líneas paralelas son dos líneas equidistantes, es decir, son líneas que por más que se prolonguen, nunca llegarán a juntarse. Hay paralelas inclinadas, paralelas horizontales y paralelas verticales. Nuevamente, aquí tenemos dos triángulos semejantes. Si te das cuenta, tienen la misma forma. También sus ángulos son iguales. Tienen un ángulo recto y dos ángulos agudos de 45 grados. Ahora vamos a comprobar la proporcionalidad de sus lados. Siempre empiezo dividiendo el mayor entre el menor. Entonces, voy a hacerlo con los lados correspondientes. Por ejemplo, la hipotenusa mide 24 en el triángulo mayor, mientras que la hipotenusa en el triángulo menor mide 6. Ellos dos son los lados correspondientes. Ahora, el cateto, que mide 20, es azul y no se nota mucho. En el triángulo menor mide 5 y son lados correspondientes. Por último, el otro cateto, que es la base, mide 16, mientras que en el triángulo menor el cateto mide 4. Entonces, la proporcionalidad la vamos a hacer empezando a dividir el mayor entre el menor. 24 entre 6 me sale a 4. Luego, 16 entre 4 me sale a 4. Y por último,
20 entre 5 me da como resultado 4. Esta es la razón de semejanza, lo que significa que el triángulo mayor es el cuádruple del menor y el menor es la cuarta parte del mayor. Bien, aquí tengo otros triángulos que son semejantes. Tienen la misma forma y también sus ángulos son iguales. Tienen un ángulo recto y tienen dos ángulos de 45 grados. Lo que yo tengo que hacer es comparar los lados correspondientes. Este lado, que mide 18, es un cateto y es correspondiente al cateto que mide 6. Mientras que la hipotenusa, que mide 27, es correspondiente a la hipotenusa del menor, que mide 9. Por último, la base, que es un cateto y que mide 15, es correspondiente a la base del menor, que mide 5. Para comprobar la proporcionalidad de dichos triángulos, divido entre correspondientes el número mayor entre el menor. Así diré 18 entre 6 es igual a 3. Recuerda que puedes comparar los correspondientes. 27 entre 9 es igual a 3. Y 15 entre 5 es igual a 3. Con esto comparamos la proporcionalidad de los lados. Esta es la razón de semejanza, lo que significa que el triángulo mayor es el triple del menor, o el menor es la tercera parte del mayor. Tenemos el último ejercicio de semejanza. Como puedes ver, son dos triángulos que tienen la misma forma y también sus ángulos son iguales. Tienen un ángulo recto y dos ángulos agudos de 45 grados, aunque sus tamaños no son iguales. Ahora, para trabajar con la correspondencia, bueno, pues el cateto que mide 49 es correspondiente al cateto que mide 7. Y el cateto que mide 42 es correspondiente al cateto que mide 6, porque se tiene que hacer la comparación entre los correspondientes. Eso no lo olvides. La hipotenusa mide 56 en el mayor y en el menor mide 8. Ahora, yo trato de dividir siempre el mayor entre el menor. Así es que digo 49 entre 7 me da 7. 56 entre 8 me da 7. Y 42 entre 6 me da a 7. Y con esto compruebo la semejanza y la proporcionalidad de los lados. La razón de semejanza es 7 en los 3.
Así es que quiere decir que el triángulo grande es 7 veces más grande que el pequeño, mientras que el pequeño es la séptima parte del triángulo mayor. Pero sobre todo, he llegado a la conclusión de que los lados de mis dos ángulos semejantes son totalmente proporcionales. En el teorema de Tales, el triángulo semejante, que es menor, se puede colocar de 3 formas diferentes. Por ejemplo, aquí se coloca de esta forma y hay que ver que los lados opuestos son totalmente paralelos. Ahora puedes observar el paralelismo que existe entre los dos triángulos, el menor y el mayor. Aquí hemos corrido el triángulo menor hacia el ángulo recto y también existe un paralelismo entre los lados opuestos. Por esta razón, a estos triángulos se les llama triángulos de Tales. Por último, hemos corrido el triángulo menor hacia la parte alta del triángulo mayor. Y también en ellos hay 2 lados paralelos, por lo que al ser semejantes y tener 2 lados paralelos, se les llama triángulos de Tales. Por fin, ahora sí podemos explicar lo que dice el teorema de Tales. Este enuncia que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Ahora vamos con los ejercicios. Puedes observar cómo te he marcado el triángulo pequeño de color azul y el triángulo mayor de color rojo. Aquí nos están dando como base el piso y gracias a los rayos del sol, el árbol proyecta una sombra. Para que el edificio pueda proyectar esa misma sombra, nos piden encontrar la altura del edificio. Ahora bien, yo resuelvo este problema a través de proporciones, aunque existen diferentes maneras de poder resolverlos. Lo único que te pido es que si empiezas a plantear tus proporciones y la primera razón empieza con el lado mayor, la segunda proporción también debe comenzar con el lado mayor. Pero si al contrario empiezas a plantear la razón con el lado menor, la otra razón también se planteará con el lado menor. En eso debes de ser muy cuidadoso. Ahora voy a plantear y yo voy a comenzar con X, que es el lado mayor. Entonces, X es A5, que es su lado correspondiente, como empecé con el lado mayor, acuérdate que es el edificio, 270 es A6. Las dos empiezan con el lado mayor. Ahora, tengo que multiplicar de manera cruzada. 5 por 270. Así es que digo, o 270 por 5. Igual a 1350. Ahora voy a dividir 1350 entre el término restante, que es 6. Igual
a 225. Por lo que la altura del edificio debe ser de 225 metros. Si yo divido 225 entre 5, obtendré un resultado de 45. Y si divido 270 entre 6, mi resultado también será de 45. Con esto compruebo la razón de semejanza. Aquí tenemos un segundo problema, donde hay una persona que está parada y que mide 1.8 metros y está proyectando, gracias a los rayos del sol, 3.7 metros. Mientras que tenemos la Estatua de la Libertad y la sombra que ella proyecta desde el lugar donde está es de 188.7 metros. Entonces aquí también se me pregunta cuál es la altura que tiene la estatua para poder proyectar esa sombra. Así es que te voy a marcar los triángulos. Desde luego, son triángulos de Tales, porque son dos triángulos semejantes y además con lados proporcionales. Entonces decíamos que nos están pidiendo la altura de la estatua. Aparte de ser semejantes, puedes observar que los lados opuestos son paralelos. Ahora voy a empezar a plantear por el menor, para que tú puedas darte cuenta que también se puede hacer, solamente que las dos razones deben empezar por el menor. Entonces planteo 1.8, que es el menor, es AX, que en este caso es el mayor. Entonces debo empezar a plantear por el menor. 3.7 es el menor y es a 188.7. Esta es una proporción donde hay que encontrar el término desconocido. Entonces tenemos que multiplicar de manera cruzada 1.8 por 188.7. 188.7 por 1.8. Y el resultado será 339.66, que ahora el 339.66 lo voy a dividir entre el término restante, que es entre 3.7, para obtener
91.8. Por lo tanto, la altura de la Estatua de la Libertad va a ser de 91.8 metros. Esto solamente es por si lo quieres hacer. No es necesario que lo hagas. Solamente vamos a comprobar la semejanza. Entonces, yo digo, con los lados correspondientes, 91.8, que es el mayor, entre el menor, que es 1.8. Y voy a obtener un resultado de 51. Y si yo tomo el término mayor y digo 188.7 entre 3.7, también me dará como resultado 51, y con esto estoy comprobando mi razón de semejanza. Pero no es necesario que lo hagas en cada problema. Así es que los otros problemas que voy a hacer contigo, ya no voy a sacar mi razón de semejanza. Aquí tenemos un triángulo de Tales, donde nos están preguntando cuál es la altura del triángulo menor. Entonces, pues vamos a plantearlo. Ya no es necesario marcar los triángulos porque uno es verde y otro es amarillo, y entonces yo voy a empezar por el mayor. Así es que voy a poner 15 es a X, que es el menor, como no puedo utilizar 24 es a X porque no puedo tener 2X, pero sí puedo utilizar 33 es a 11. Entonces empezaré por el lado mayor y diré 33 es a 11. Ahora multiplico de manera cruzada y digo 15 por 11. Y voy a obtener un resultado de 165. Ahora voy a dividir 165 entre el término restante, que es 33. 33. Y eso me va a dar a 5. Por lo que X va a valer 5 de altura. Ahora puedo tomar cualquiera de los términos que yo quiera porque solamente me falta un término. Así es que hoy voy a empezar por el menor y voy a decir X. Empecé con el menor, es a 24, que es el mayor. Y eso es igual al término que acabo de sacar, que es el menor. 5 es a 15, que es el mayor. ¿Te das cuenta cómo si empiezo con el menor una razón, la otra razón también tiene que empezar con el menor? Ahora voy a multiplicar cruzado. 24 por 5.
y obtendré un resultado de 120. 120 lo voy a dividir entre el término restante, que es 5, quedando a 24. Por lo tanto, X ahora va a valer 24 centímetros. Realmente, estos problemas son muy fáciles. Bien, tengo un triángulo de Tales donde los dos triángulos son semejantes y además están formando líneas paralelas. Te los voy a marcar con color para que sea muchísimo más fácil. X es el lado que me están pidiendo encontrar y puedo empezar a plantear por X, solo que recuerda que es el lado menor. X, esta es su correspondiente, que es 18. ¿Cómo? Recuerda que empecé por el lado menor. 10, esa es su correspondiente, que es 20. Ahora voy a multiplicar de forma cruzada. 18 por 10. Entonces será 18 por 10 es igual a 180. Y luego voy a dividir 180 entre 20, que es el término que me falta. Y me va a dar 9. Por lo tanto, X vale 9. Súper sencillo, ¿no crees? Último ejercicio. Es muy parecido a los otros, pero te puse en la parte de abajo para que puedas observar que son triángulos semejantes y que además tienen dos lados paralelos, porque están por separados en la parte de arriba. Entonces, este es un problema de Tales. Yo me voy a empezar a plantear con el mayor, que es X, y el correspondiente de X es 1.8. Entonces diré X, que es el mayor, es a 1.8. Como si empecé con el lado mayor, ahora planteo con el lado mayor. 26.3 es a 2.4. Multiplico de manera cruzada y digo 26.3 por 1.8, que me va a dar 47.34. Ahora, voy a dividir 47.34 entre el término que me queda solo, que es 2.4. Y esto me va a dar 19.725, que es el valor de X.
Por lo tanto, el edificio tendrá una altura de 19.725 metros. Y bueno, solo me queda repetir que para resolver problemas de tales es sumamente sencillo.